Queridos amigos, gracias por acompañarnos. Estamos estudiando las parábolas del Señor Jesús. En este caso vamos a leer Lucas, el capítulo 10, y vamos a deleitarnos con la enseñanza que posiblemente es con la que más se identifica la teología de Jesucristo. Entonces, capítulo 10, y se conoce este pasaje como del buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Realmente es una lectura de algo que tiene que conmovernos. De otra manera tendríamos que decir que no tenemos corazón. ¿Qué opinión te merece esto? Hay que tratar de ver este pasaje también viendo el contexto cultural, porque muchos de nosotros no sabemos quiénes eran un sacerdote o un fariseo o un samaritano. ¿Nos podrías poner en el contexto para poder comprender mejor? Sí, me parece muy bien. Sugiero que en primer lugar veamos el hecho en sí mismo. Es algo sobresaliente que todos nosotros en algún momento vemos algún desvalido. No necesariamente alguien que ha sufrido un asalto. Puede ser simplemente una persona que no sabe cómo salir de apuros. Justamente ahora, con todo esto de la pandemia, estamos viendo que se van sumando los casos de personas que pierden el trabajo, porque obviamente las empresas están cerrando, muchas de ellas, o por lo menos reduciendo personal. Para una persona que pierde el trabajo, se le hace más difícil conseguir otro trabajo. Pero para una persona que pierde el trabajo y además se contamina con el COVID, eso le puede significar grandes erogaciones, gastos. Y si no tiene trabajo, también posiblemente pierda el seguro médico. ¿Cómo enfrentar eso? La situación entonces está dada de esa manera. El hecho es que, según el texto nos cuenta, este hombre estaba indefenso. Ya había sido despojado hasta el extremo y no podía valerse por sí mismo. Lo natural, si es que entendemos bien la palabra natural,
tendría que haber sido que cualquiera que pase por ahí se compadezca. Pero el Señor Jesús muestra el contraste entre alguien que se compadece con los que no se han compadecido. Pero tal vez me estoy apresurando al decir que no se han compadecido, porque es posible que ellos pudieran decir, sí me compadecí, pero no podía hacer nada, o no me animé a hacer nada. Entonces, el compadecerse no es solamente una cuestión subjetiva, interior, no es el sentimiento de lástima que la persona tenga y que no le lleve a hacer nada. ¿Ya? Dice que el tercero, que lo conocemos como el buen samaritano, fue movido, es decir, la compasión que tuvo le movió a hacer algo. El segundo asunto que tenemos que considerar, recuerden que el primero es el hecho en sí mismo. El segundo asunto es la conversación que se produce es entre el Señor Jesús y un escriba. Pero es muy importante prestarle atención cómo describe el texto de Lucas a este hombre. ¿Quieres leer otra vez el versículo, el primer versículo que hemos visto? Sí. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Sí, necesitamos entonces prestarle atención. En nuestros días, el título académico más alto que se puede alcanzar es de doctor, ¿no? Hay los licenciados, los que tienen maestría y los doctores. Después algunos doctores hacen un postdoctorado, no sé qué. Eso no importa, pero el doctor, este escriba era un doctor en la ley, era un experto. Dice concretamente que era intérprete de la ley. La palabra, o más bien en griego es una sola palabra compuesta. Quiere decir un experto en la ley. Significa, no está hablando alguien que no sabe las cosas, ¿no? Como que el Señor Jesús, en vez de responderle de manera directa, le vuelca la pregunta, ¿no? Jesús recibe la interrogación del intérprete de la ley y le dice, bueno, ¿qué dices tú? ¿Qué opinas, no? ¿Qué es lo que lees en la ley? El otro no podía ya excusarse, tenía que responder porque para eso era un doctor en ese campo. Y responde bien, responde realmente según la tradición farisaica. Es decir, casi cualquier fariseo hubiera respondido lo mismo. Como que hay otro escriba con el que conversa el Señor Jesús. Eso está relatado en el Evangelio según San Marcos, con el cual parecen coincidir en opinión. El otro había considerado simplemente la primera parte, la que está en Deuteronomio. Veamos cómo es la respuesta que el mismo intérprete da. ¿Qué es lo que entendía él? ¿Qué decía la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Sí, eso es. Que ame a Dios. Y eso lo obtiene de Deuteronomio. Y es correcto. ¿Qué es exactamente lo que dice Deuteronomio? Si quieres leer otra vez, por favor. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y con toda tu alma y sí. Con todas tus fuerzas y con sí. toda tu mente. Sí. Eso es lo que requiere Dios en Deuteronomio. Amar a Dios. Los fariseos habían entendido bien que eso tiene que ver con el aspecto de la piedad, es decir, con la relación vertical, o sea, Dios y nosotros. Pero eso no podía quedarse así, no tenía sentido.
si se quedaba ahí. Tenía que ser complementado con el versículo que está en Levítico, que dice, y a tu prójimo como a ti mismo. sí, en Levítico dice que no puedes odiar a tu prójimo, que debes amarlo y que debes amarlo como a ti mismo. Y eso no tiene que ver ya con la piedad, es decir, con la relación vertical, sino con la relación horizontal, es decir, entre hombres. Tienes que amar a tu prójimo. Ahora, esto es muy interesante, porque no dice tienes que amar al hombre. O a la humanidad. A la humanidad. Dice al prójimo. Es fácil amar a la humanidad hasta cierto punto, porque es algo difícil de definir, es la masa anónima. Pero el prójimo, ese es el difícil de amar, o es difícil de poner en acción aquello que denominamos amor. Por tanto, la conversación que mantiene el Señor Jesús con este escriba es tan importante de ver como el relato que viene a continuación, que por supuesto es de labios del Señor Jesús. En este relato ya Jesús nos habla de 3 personas. Uno es un sacerdote, el otro un levita y el otro un samaritano. Los que se supone que deberían haber tenido más amor en su corazón por ser personas, entre comillas, cercanas a Dios, como lo debería ser un sacerdote o un levita que era miembro de una tribu que había sido elegida para servir, para el servicio del Señor. Ninguno de ellos reacciona con amor hacia el herido, pero el samaritano sí. ¿Quiénes son estos 3 personajes? Y ya, necesitamos entonces ver esos 3 personajes que acabas de mencionar y el cuarto, es decir, el herido mismo, ¿no? Porque, claro, él necesita también que lo comprendamos. Para entender esto, creo que es indispensable ponerle atención a los datos anteriores a eso. Es decir, en el mismo versículo, cuando comienza el Señor Jesús a explicar, dice que el hombre que fue asaltado estaba yendo de un lugar a otro. ¿Cuáles son esos lugares, si quisieras ver? De Jerusalén a Jericó. Ya. No es de un punto A a un punto B, sea cualquiera que fuere. Tampoco es de Jericó a Jerusalén. Eso hubiera tenido otro sentido. Es de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué es importante eso? Jerusalén era una ciudad santuario. Los que iban a Jerusalén tenían que hacerlo por cuestión de su vivienda, pero si no vivían en Jerusalén, lo hacían por razones religiosas o de negocios, pero de negocios relacionados con la religión judía. Así que casi todos estaban en afanes religiosos. Es muy posible que este hombre haya ido a adorar a Jerusalén. A eso se iba a Jerusalén, a adorar. Y estaba volviendo a Jericó. ¿Por qué dice que descendía de Jerusalén a Jericó? Jerusalén estaba en una montaña, ¿no? Sí, en una colina. Sí, es en el monte de Sión. Y Jericó está en una llanura por debajo del nivel del mar. Muy interesante. Así que realmente era un descenso, ¿ya? Como ir de La Paz a los Yungas, digamos, ¿no? Es indefectible poder observar que se está descendiendo. El hombre, este posible adorador que regresaba a su casa,
sufrió este asalto. Al respecto, yo quisiera decir algo de pasada. Realmente, el asalto, es decir, que maleantes ataquen a una persona y la despojen después de herirla, me parece un acto bochornoso, horrible. Yo creo que el ser humano se rebaja al máximo en su condición cuando actúa de esa manera, ¿no? A atacar, a hacer daño al prójimo por quitarle algo. El asalto es así. Y el Señor Jesús en Juan capítulo 10 dice que Satanás, el enemigo, representado por el ladrón, dice, no viene sino para matar, hurtar y destruir. Necesitamos observar entonces que vivimos en un universo, en un mundo caído en el que el mal se personifica en Satanás, ¿no? Y cuando alguien decide atacar a otra persona para quitarle lo que es suyo, pero no le importa su bienestar, su salud, y en algunos casos su vida, ¿no? Está actuando realmente dentro del carácter típico de Satanás. Es algo horrible, algo para avergonzarse profundamente. Ok, entonces ya tenemos 5 personajes, ¿no? O más de 5, porque los maleantes seguramente eran 2 o más. Tenemos el herido. Y luego 3 personas con las que el Señor Jesús quiere que trabajemos en nuestra comprensión, sobre todo si tomamos la óptica del escriba. Uno es el sacerdote en primer lugar. Sí. El sacerdote tenía por oficio representar al pueblo ante Dios. Ahora es muy interesante, este sacerdote posiblemente no era un sumo sacerdote o el sumo sacerdote, era un sacerdote común. Esos sacerdotes existían por miles, ¿eh? Y tenían 1 o 2 veces oportunidad en la vida para ministrar en el oficio propio del sacerdocio. Es decir, claro que tenían otras labores, ¿no? Pero para lo que habían sido llamados y lo que tenían que hacer era entrar en el lugar santo y ofrecer el incienso. Eso es lo que estaba haciendo el papá de Juan el Bautista cuando el ángel le habló, ¿eh? Una vez en su vida. ¿Los sacerdotes no eran todos de la tribu de Leví? Sí, de la tribu de Leví. O sea que son 2 levitas. Sí, sí, claro. Pero el segundo, el personaje levita, no tenía el rango de sacerdote, entonces no podría haber entrado al lugar santo a presentar la ofrenda de incienso. El primero sí. El levita tenía otras labores, por ejemplo, ir y limpiar el santuario, o ocuparse de las diferentes funciones que habían, que eran muchas, pero no en el nivel del sacerdote. De todas maneras, se supone que eran personas santas, gente ejemplar, y tal vez lo eran, pero no tuvieron misericordia del herido. Eso es lo que nos está mostrando. Y el tercero es un samaritano. Sí, que para nosotros no significa nada. Para ellos, para los judíos y sobre todo para el escriba, era un personaje detestable. Era un extranjero, mestizo,
no lo consideraban dentro del pueblo del pacto, era enemigo. Los samaritanos tenían su propio culto y adoraban según costumbres diferentes a los judíos. Sin embargo, se basaban, por lo menos teóricamente, en el Pentateuco. Así que un samaritano también conocía Deuteronomio y Levítico. Pero eran muy rechazados por los judíos por haberse mezclado con otros pueblos, ¿no? Sí, y el rechazo era mutuo, no se querían, ¿no? Y seguramente el herido era judío, ¿no? Porque había ido a adorar a Jerusalén. Sí, eso es lo más probable y porque vivía en Jericó. Bien, Jericó estaba dentro del territorio de Judea. Ahora pueden haber muchos motivos existentes para que el sacerdote y el levita no hayan querido acercarse al herido. Por ejemplo, ellos estaban prohibidos de contaminarse si es que iban a tener iban a participar, ¿no? de un culto al Señor. Y pueden haber razones muy válidas. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, cuando nosotros somos movidos a misericordia, nosotros vivimos lejos, ¿no? de la ciudad, y muchas veces cuando queremos ir a nuestra casa vemos gente que está esperando movilidad. Y antes de la pandemia recogíamos algunas personas, pero especialmente mujeres, pero teníamos miedo de recoger hombres o jóvenes, porque teníamos miedo que nos vayan a asaltar o que nos puedan hacer algo. Y ahora en la pandemia tampoco nos da muchas ganas de recoger gente que necesita transporte por el contagio, ¿no? Y generalmente están sin barbijo. Sí, entonces uno puede ser movido a misericordia, pero no movido, sino sentir que quiere ayudar a alguien, pero no hacerlo por diferentes motivos que pueden ser válidos. O querer ayudar, y en esta época hay mucha gente a la que se podría ayudar, pero uno no tiene los medios para hacerlo. Entonces, ¿tienen justificativo estos primeros dos personajes para no haberlo hecho? Yo supongo que el sacerdote podría haber dicho que para él estaba vedado tocar un herido, sobre todo si estaba ensangrentado, porque entonces había contaminación, y lo que tendría que haber hecho el sacerdote después de ayudar al herido era volver a Jerusalén y seguir todo un trámite, un proceso de purificación ritual por haber tocado sangre, ¿no? Era un sacerdote. Entonces no le convenía tocar a un herido. Y seguramente el levita habría argumentado algo similar. Entonces, ¿por qué el samaritano, viendo a su enemigo herido, no solamente lo ayuda, sino que gasta dinero en él y se preocupa por él, porque lo ayuda, lo lleva a un lugar donde lo iban a cuidar y paga para que lo cuiden hasta que esté recuperado? Realmente él entendió el corazón de Dios. Entendió que la misericordia y la compasión reflejan mejor el carácter, el corazón de Dios que los ritos y las otras cosas que la religión establece. Y esto puede sonar antipático, pero es así. Todos nosotros nos aferramos a doctrinas, a prácticas, a formas que pueden ser válidas hasta cierto punto, pero cuando se contrapesa con el carácter de Dios y el reflejo que tiene que haber en nuestro corazón de ese carácter, entonces pierden importancia, ¿no? Pierden totalmente la importancia. El buen samaritano fue movido, y tendríamos que preguntar, ¿quién lo movió? Dice, fue movido a misericordia.
¿Quién lo movió? Bueno, aquel que es el contrario del que movió a los asaltantes a asaltarlo, a asaltar al herido, ¿no? En el primer caso es Satanás, movió a los asaltantes, pero a misericordia solo te puede mover el Espíritu de Dios. Y por eso Él estaba manifestando realmente lo que tendrían que haber entendido estos expertos respecto a la ley de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios en su ley? Es lo profundo, es lo del corazón. El diálogo entre Jesús y el escriba finaliza con que Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Pero había comenzado con la pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, después del relato de hacer una obra muy buena, caritativa, llena de misericordia, podríamos llegar a la conclusión de que uno obtiene la vida eterna haciendo buenas obras. ¿Es esa la enseñanza de esta parábola? Claro que no. La parábola está enseñando a interpretar correctamente la ley. Si nosotros, en nuestro análisis, observación y comprensión de la ley, perdemos de vista la intención y el carácter de Dios, hemos interpretado mal la ley, aunque seamos muy ortodoxos. Parece paradójico, es paradójico, pero es la verdad. Solamente interpretamos correctamente la ley cuando estamos haciéndolo en el carácter de Dios. Jesucristo mismo actuó así. Fue acusado por los religiosos de su tiempo por no cumplir al pie de la letra los mandatos, esas pequeñas cositas de la ley, generalmente tradiciones de ellos, pero en ningún caso ellos se dieron cuenta que Jesús estaba manifestando el amor de Dios al entregar su vida por nosotros, ¿no? Él nos vio heridos, dejados en el camino, abandonados y perdidos. Y no le importó perder su vida con tal de salvarnos. El buen samaritano se puso en riesgo con los asaltantes. Perdió dinero porque tuvo que pagar. Entre comillas, desperdició su vino y su aceite para poder ayudar. Sí, pero lo hizo porque realmente entendió lo que significa amar a Dios y al prójimo. Eso no tiene nada que ver con la salvación por obras. Tiene que ver con entender cuán profundamente nos ha amado Jesucristo y qué es lo que espera de nosotros. Ok, muchas gracias. Entonces, con esta enseñanza, nos despedimos de ustedes hasta una próxima oportunidad donde estaremos viendo otra parábola de nuestro Señor Jesús.